Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Un frío que hace aquí en Santiago, con temperaturas que creo que en este minuto parece que no superan el grado 5. Vamos a ver cómo sigue el día, pero se ve por lo menos bastante poco bien aspectado desde el punto de vista del frío. ¿Cuán frío está también el ambiente político? Bueno, queremos hacer un resumen de la semana, de lo más importante, y como todos los viernes tomamos contacto a esta hora con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Juan Diego, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola Mirna, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Te escucho súper bien. Yo no sé si tú estás con frío, yo estoy muerta de frío, así que partamos al tiro para calentar motores. Sí, Vamos. sí. No, bueno, la semana Fede estaba pensando mientras preparábamos la partida, que era que, bueno, indudablemente el caso Fuente Alba es un caso bastante relevante dentro de sabemos que es el único comandante en jefe, son todos los últimos comandantes en jefes, con la excepción de Martínez, que ganó una instancia que colocó en el Poder Judicial, pero todos los últimos comandantes en jefe están vinculados con el gasto, los gastos reservados y el mal manejo de gastos reservados, ¿no? Y posiblemente la manera como lavaron de alguna manera estos dineros. Y fue bastante sorpresivo esta semana de que él saliera, que él ganara de alguna manera lo que fue la supuesta formalización de él, y que ¿me entendí? Con un juez Morales, con un fiscal Morales que quedó bastante debilitado. No olvidemos que Morales fue candidato a fiscal nacional, que él sea una de las personas que el juzgado integrado por 3 personas sea el que lo cuestione, sonó bastante relevante, ¿no? Me pareció algo bastante llamativo, y que yo creo que va a dar mucho que hablar. Hay que buscar la nulidad del caso. Quedan varias cosas en varias instancias y hay un juicio, como tú sabes, Mirna, tú Sí. entrevistaste al abogado, ¿no? Sí, de hecho, déjame solamente precisarte un punto, más que la formalización. O sea, él fue absuelto del juicio. O sea, esto es muy Absuelto, claro. importante, porque aquí estamos hablando de un juicio que duró muchísimo tiempo y que se lo estaba investigando y se lo acusaba de lavado de activos. Efectivamente, él es absuelto de este juicio. Podría claramente el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, ¿no es cierto?, alegar nulidad, y vamos a ver cómo va eso. Pero lo que tú dices es muy importante, porque ayer conversábamos con Miguel Chávez, el abogado defensor de Fuente Alba, y él se fue pero en picada contra la justicia militar, diciendo que la justicia militar es una justicia que es inconstitucional, porque transgrede derechos y garantías fundamentales, que lo han dicho desde organismos de las Naciones Unidas hacia abajo, decía él. ¿Y sabes por qué es interesante? Porque precisamente lo que se ha argumentado en estos días, en que a propósito del tema de seguridad, ciertos parlamentarios vuelven a la carga con reinstalar la justicia militar para discutir casos, ¿no es cierto?, donde se involucren personas militares o uniformados con civiles. Por eso es tan importante lo que ha dicho el abogado Chávez. Sí. Chávez, bueno, hay que tomar en cuenta que Chávez es uno de los grandes abogados penalistas que hay, ¿no? No, O sea, si no. no es cualquier abogado, y de alguna manera él, al criticar la justicia militar, deja la vara bastante alta en términos de discusión en ese ámbito. Ahora, un punto que tocamos justamente en Más Política esta semana y que me llamó mucho la atención fue una columna que escribió José Joaquín Brunner, tal vez uno de los intelectuales más relevantes que tiene la educación en Chile. Un hombre que fue bastante crítico, hay que decirlo, bastante crítico de las reformas, y que tiene una tribuna semanal, todos los días domingo, en el Cuerpo C del Mercurio. Tiene una columna extensa, en donde la verdad que no fue nunca una persona muy cercana, o, perdón, la palabra no es cercana, pero nunca fue un fan, podríamos decir, de lo que fueron las reformas educacionales. Esta semana, fíjate, a mí me llamó mucho la atención, tengo de hecho el artículo acá. A mí también me llamó la atención, fíjate.
que él escribe una columna que se llama Una contrarreforma es volver atrás. Y el Exacto. artículo, bueno, la verdad que tiene varias citas notables en términos de defensa de lo que ha sido la reforma educacional. eh, y, eh, y todo esto se produce, ¿por qué llama la atención? Porque se produce, fíjate, una semana después de la presentación del libro de Marcela Cubillos, ex ministra de Educación del gobierno de Piñera, actual candidata a las Condes por independiente, pero con el apoyo de todo Chile Vamos y republicanos, que escribió un libro en la Universidad de Santo Tomás, junto a otros nueve colaboradores, en donde de alguna manera destruye lo que es lo que ha sido la reforma educacional durante el periodo de la presidenta Bachelet. Sin embargo, esto, y de alguna manera ayer hablando con el ministro de Educación, justamente consultándole sobre esto, me decía que él ve que hay una muy buena apreciación de este cambio que ha habido en sectores de la exconcertación, que fueron un poco críticos, podríamos decir, porque eso es verdad. El ministro de Educación me dice, mira, él nunca se opuso, Brunner nunca es una persona, fue nunca una persona que se opuso a la reforma, puede haber sido crítico. Y es verdad, bueno, no deberíamos decir que es un opositor, pero como un crítico fue muy bien analizada esta columna, en donde no olvidemos que tengo por aquí el nombre, bueno, el libro de Marcela Cubillo se llama Reforma Educacional, un experimento fracasado, y tiene como subtítulo una cosa bastante fuerte que dice, llegó la hora de una contrarreforma educacional. Esa es la pregunta, ¿no?, que 10 académicos de diferentes miradas abordan en estas páginas, dice el subtítulo. Entonces, esa aparición de Brunner de alguna manera es una señal de que se está generando una masa crítica de apoyo a esta reforma educacional que ha sido tan cuestionada principalmente Bueno, sí. por lo que pasó en Atacama y Es que te iba a decir eso. Yo he entrevistado en algunas oportunidades a José Joaquín Brunner y él, pese a todos los problemas que ha habido y las dificultades en el caso, como dices tú, de Atacama y otros, con los SELEP, los servicios locales de educación pública, él sostiene que, y no solo él, creo que lo hablé también con Mariana Elwin, ex ministra de Educación, sostienen que la alternativa no es volver atrás, o sea, que sería un fracaso, sería un error, o sea, por ningún motivo. ¿Te fijas? Entonces, es coherente con lo que él viene señalando desde una mirada muy técnica, menos apasionada e ideologizada, por cierto, que otras miradas, y señalando que, claro, hay que hacer depuraciones, hay que ajustar los mecanismos que tiene esta máquina, ¿no? Que por cierto ha tenido dificultades para funcionar, pero en ningún caso reemplazar esta máquina por la que teníamos antes o por otra. Eso. Oye, claro, sigamos sí. avanzando. No sé si quieres decir algo más para seguir avanzando con los temas. Sí, no, mira, bueno, tenemos también otro caso, fíjate, que es interesante y que lo tocamos bastante en detalle en Más Política, que es de alguna manera cómo esta agenda, este fast track de agendas de seguridad ha sido bastante bueno, hay que decirlo, desde marzo del año pasado ha sido la agenda que ha marcado el gobierno, un gobierno que obviamente tenía una reforma constitucional, tenía una reforma tributaria, pero que finalmente el tema de seguridad se ha logrado copar, con muy buenas razones, se ha logrado copar la agenda política, ¿no? Pero fíjate que averiguando y viendo lo que está ocurriendo en esta agenda, me encuentro, fíjate que me llamó la atención en que hay tres leyes que están discutiendo ahora que son relevantes, ¿no? Tenemos la ley del nuevo Ministerio de Seguridad, tenemos la ley del uso de la fuerza, ¿no? Y tenemos la ley antiterrorista. Sin Claro. embargo, indagando un poco más en lo que ha sido la ley del nuevo Ministerio de Seguridad, me doy cuenta que está atrapada, que no funciona, que no avanza mucho, y me encuentro con la paradoja, ¿no? Y que en ese sentido yo creo que la derecha va a tener que dar alguna respuesta de por qué un ministerio que supuestamente, o más bien más que supuestamente sabemos que es muy prioritario hoy día y está muy metido en el ADN de la gente, la necesidad de este cambio, de esta introducción de un nuevo Ministerio de Seguridad, ¿por qué no sale? Hay discusiones, he tenido conversaciones con parlamentarios, diputados, senadores, que todos coinciden en que en el caso de Lonton, que es el presidente de la Comisión de Seguridad de, eh, de la Cámara de Diputados, existe como un atraso que era difícil de explicar. Bueno, la razón y aquí es que la derecha, la oposición,
está discutiendo la posibilidad de que este nuevo Ministerio de Seguridad se implemente desde el próximo gobierno. ¿Cuál es la idea de esto y cuál es lo que me llama la atención? Y yo creo que merece ciertas preguntas, es que ¿por qué la derecha no quiere un Ministerio de Seguridad ahora? Y es muy claro, es la razón principal, y todos te lo dicen en off y hasta en on a veces, que es evidente que la derecha no quiere que el gobierno se coloque, ¿no?, la medalla, se coloque el Claro. triunfo de a instaurar lo que es la gran medida que podría presentar en contra o ¿me entendí?, en favor de la delincuencia y la seguridad. Y en ese sentido me llamó la atención, creo que la derecha, como te decía, va a tener que responder algunas dudas en ese sentido. Y de hecho, Álvaro Elizalde, un ministro que en el último tiempo ha brillado bastante, hay que decirlo después del caso de la ley corta de ISAPRE, está él mismo proponiendo esta postergación para el próximo gobierno. Y todo esto en un escenario, obviamente, de que vislumbra un posible gobierno de derecha después del gobierno de Gabriel Boric. Eso a mí me llama la atención, creo que va a tener que haber alguna discusión al respecto y interpelar, ¿no? Interpelar esa Bueno, pero derecha que eso, ha acelerado. exactamente. Pero es que esa es la tónica de los tiempos que corren, pues, Juan Diego, ¿no? No, las oposiciones no quieren que los gobiernos sean los que se luzcan con los cambios que demanda la ciudadanía, que es una cuestión perversa, un círculo vicioso, además, porque uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar en el próximo gobierno? O sea, si el próximo gobierno, de acuerdo a lo que dicen las encuestas al menos, todavía falta tiempo, pero todo indicaría que va a ser de derecha, bueno, ¿qué va a pasar? Si la oposición de ese minuto, ¿no es cierto?, asume la misma actitud que está asumiendo la oposición de hoy día. O sea, ese es un mundo ingobernable y las que pagan las consecuencias, por supuesto, de esta incapacidad para lograr acuerdos y para gobernar y para cuidar finalmente la democracia son las personas, son las y los ciudadanos. Pero mira, a propósito de lo que tú decías, es que lo quiero conectar inmediatamente con un dato que tú manejas de los preocupantes cifras de gente asesinada en la calle, de gente que vive en condición de calle y que ha sido asesinada. Tú dices que hay una corporación que está viendo este tema. Sí, mira, esto la verdad que es un tema va más allá de lo político, yo creo que me llamó mucho la atención. Esto es una corporación que se llama Corporación Moviliza, que yo hablé con el director ejecutivo que se llama Felipe Stay, y que la verdad, bueno, podríamos decir que, bueno, cuál es, dentro de más política, cuál es el vínculo que hay, ¿no?, con la política. Y es, fíjate que me llamó mucho la atención, el fin de semana pasado tenemos la ministra Toro, ¿no?, la ministra de Desarrollo Social, Ujú. ¿no?, que es Javiera Toro Cáceres, para ser más exactos, que ella el domingo pasado sale en la prensa de manera muy, la verdad, casi como un breve, ¿no?, señalando de que se comenzaba el Código Azul, ¿sabe?, en 5 regiones del país. El Código Ya. Azul es una señal de alarma, la implementación de una estructura de emergencia en donde de alguna manera se enfoca en tratar de evitar, ¿no?, las muertes o de alguna manera el mal momento que vive la gente que está en situación de calle con estas temperaturas, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, bueno, yo me puse a averiguar, porque para mí siempre me ha llamado bastante, la verdad, no un poco, la atención, la falta de protagonismo que ha tenido el Ministerio de Desarrollo Social. En ese contexto yo creo y me llama la atención, que tenemos un gobierno que tenía agendas que eran bastante obvias o bastante, que obviamente estaba el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Que eran agendas que yo creo podían ser relevantes dentro de lo que había sido el discurso de las movilizaciones del 2011, de estudiantes, y que tampoco se le ha visto mucho brillo. Entonces me puse a indagar, fíjate, sobre Javiera Toro, esta ministra de Desarrollo Social, y veo que la gran acción, la gran actividad que tuvo en el último tiempo fue justamente este Código Azul, la implementación del Código Azul en 5 regiones del país. Y es ahí donde me encuentro con esta corporación Moviliza, una corporación que funciona desde el 2006. Yo me reí y le decía al director ejecutivo que ya nadie se llama fundación, pero yo lo vinculo, después del caso convenio, nadie se atreve a llamar fundación. Bueno, esta Claro. corporación que funciona desde el 2006, con un grupo bastante afiatado, yo empecé a buscar datos y había, fíjate que, un detalle, por ejemplo, en el Dale. 2018 habían 14.000
personas en situación de calle. Hoy día, en 2023, teníamos 20.000 personas en la situación de Wow. calle, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el llamado de atención que yo había visto, habían hecho ellos en diferentes redes sociales? Era que las muertes por hipotermia o las muertes por accidente que se producen de gente en situación de calle es muy menor respecto a las producto del asesinato. Y ahí yo me Uy, puse a pero qué indicar y ahí me heavy. contacté con Felipe Stein, ¿no? Les doy un detalle, por ejemplo, en Chile hay una tasa de homicidios el año pasado de 6,3 muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no? Eso lo hemos sabido, ha sido un tema de discusión, especialmente en en todo esto de la delincuencia y los homicidios, ¿no? Se han saltado. Sin embargo, si tomamos en cuenta que hay 20.000 personas en situación de calle, el año pasado solamente de las 20.000 murieron 84 y de ellas 45 fueron por asesinato, 45 y 12 solo por hipotermia, ¿no? Digo Qué solo porque yo tremendo. pensé que era la situación medioambiental, o sea, el clima Pero qué lo más tremendo. inclemente, Perdona, ¿no? En Juan estos Diego, casos. ¿y Ujú. quiénes se supone que están detrás de estos crímenes? Bueno, y ahí mira, me encontré con Lorena Facus, la alcaldesa de Cerrillos, que me dice una cita bastante dramática que me dice que la gente en situación de calle tiene un perfil distinto al de hace 5 años, ¿no? Yo le pregunto, ¿por qué? Y me dice que creo que están siendo utilizadas como soldados por bandas de narcotraficantes que se han ido instalando, hacen usas de sus rucas, de sus carpas, ¿no? Y detrás de esto, evidentemente, está el crimen organizado. Ahí hay una frase eh, que me dice Felipe Stay, que es bien dura, porque me dice, mira, el tema es cómo lograr concientizar a la clase política de esto que está pasando, a las Qué autoridades a fuerte. tomar cartas, ¿no? En esta realidad que afecta a gente que no vota, me dice, que no tiene poder para incidir en las elecciones. Y Oye, pero tremendo, ¿ah? en ese sentido, cuando vemos ese pequeño, ¿me entiendes? Ese como spot, ese mundo, ese submundo, ¿no? Que es el mundo de la gente que está en situación de calle y que todos hemos visto cómo han aumentado, especialmente después de la pandemia y después del estallido social, es un sector bastante desguarnecido y que, bueno, valga la redundancia, porque son personas en situación de calle, pero que viven esta situación en donde, bueno, hay casos, la verdad, que descripciones de situaciones en donde hay no solamente el hecho y en esto también es bastante duro, no solamente el hecho de la violencia y los homicidios, sino también hay casos de aprofobia, ¿no? Que es este odio o hacia la pobreza, en donde en Valdivia el año pasado hubo una persona que murió rociada de benzina, Ay, pero qué horror. No, si el es que es 20 tremendo. claro, Tremendo lo que estás contando. el 20 hubo se descubrió un asesino en serie de vagabundo. Entonces, a lo que voy, que yo creo que como sociedad, dentro de la cantidad de demandas y de situaciones que tenemos y que enfrentamos actualmente, ¿no? Yo creo que este es un punto que a mí me llamó la atención, especialmente No, tomando en cuenta que la súper. gran medida que toma el gobierno es este código azul, cuando la verdad que yo llamaría más bien un código rojo por estas muertes, ¿no? No, Tan sospechosas que están absolutamente. produciendo. Sí. Juan Diego, otro de los temas de la semana que no dejemos de comentar, que tiene que ver con este anuncio de que el gobierno, a ver, la famosa condonación de la deuda del CAE, ¿no es cierto? El crédito con aval del Estado, por supuesto que es una propuesta de campaña, pero también como varias más que han tenido que quedar ahí un poco digamos, en la lista de espera, porque no se logran los acuerdos, partiendo por reforma a las pensiones, siguiendo por el pacto fiscal. Entonces, algunos leen este anuncio básicamente como un saludo a la bandera, como un saludo a su sector, pero también como parte, ¿no?, del sello que el gobierno quiere poner para lo que va a ser la cuenta pública del 1 de junio. Pero la verdad es que hay bien poca agua en esta piscina. O sea, si no hay acuerdos para los otros grandes temas, imagínate que va a haber acuerdo para esto. ¿Cómo lo lees tú? Mm. Mira, ahí me llama mucho Fede la atención que en este caso apareció una persona que antes, que nunca, que había sido la verdad bastante arisco con este tema, que es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, un hombre que sabemos que es de muy estricto en términos de gasto, que es una persona que es muy medida, muy cuidadosa respecto a todo tipo de gasto extra, en un contexto además, como decías tú, de pacto fiscal. El pacto fiscal, uno de los puntos del pacto fiscal, tal vez menos relevante hoy día, después de que se intentó hacer esa famosa reforma
tributaria que cayó en marzo del 2023 debido a que no se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de la posibilidad de legislar. Desde ahí se está discutiendo este paquete fiscal y la posibilidad de un incremento en los tributos, en los impuestos, ¿no? En ese contexto, me llamó mucho la atención que Mario Marcel saliera a justamente, no sé si apoyar, pero sí a dar señales de aprobación o de no malestar respecto a esta discusión. Ahí hay un punto, yo llamé a varias personas vinculadas, ¿me entiende?, a la Comisión de Hacienda en el Senado principalmente, consultándolo sobre esto, en que preside Ricardo Lagos Weber, ¿no? Y Ricardo Lagos Weber fue bastante claro que aquí que hay que tener mucho cuidado de no mezclar, de no teñir lo que es el paquete fiscal, lo que es la como ha dicho el ministro Cataldo, básicamente, como ha dicho el ministro Cataldo, básicamente, ¿no es cierto?, un proceso en el que va a señalarse claramente quiénes son los que podrían calificar, ¿no es cierto?, para esta eventual, no sé si habla de condonación o claro, proceso de reestructuración reestructuración. o... Claro. Exacto, porque claro, ayer salió Oscar Landerreche, ¿no? O sea, bueno, ex director, presidente del directorio de Presidente de Codelco, Codelco, claro. claro, socialista, diciendo que esto era una inmoralidad y qué pasaba con aquellos que han pagado. Bueno, lo que pasa es que más que si es inmoral o no es inmoral, el problema acá es dónde están las prioridades puestas, pues si en definitiva ese es el asunto, ¿no? ¿Dónde están las prioridades respecto de cuántas otras necesidades existen en el país y cuántas otras promesas se tienen que cumplir? Pero bueno, es eso, básicamente ahí está puesta la discusión y vamos a estar conversando también más adelante respecto de este mismo tema. Quiero pedirte que para ir cerrando, tú hablas de las peleas en el Senado que enfrenta Lagos Weber con el presidente de la Cámara, García Del Ruminot. ¿Qué está presidente del Senado, pasando? sí. Sí, po. No, ahí es interesante, mira, después el fiasco, podríamos decir, como ha calificado por ser correcto en la utilización de la palabra, ¿no? O sea, no utilizar palabras soeces o groserías, pero el famoso eh, la traición que hizo la derecha a un acuerdo parlamentario, a un acuerdo administrativo del Senado, en donde supuestamente le tocaba ahora a presidir el Senado al PPD, y que sabemos terminó con García Rominot como presidente, senador de Renovación Nacional como presidente, y Matías Walker como vicepresidente del Senado. Después de ese chascarro no menor, eh, empezó una discusión, porque recordemos que uno de los temas que se discutieron en ese momento era si Jimena Rincón, senadora de Demócratas, iba a asumir la presidencia de la Comisión de Hacienda, ¿no? Sabemos que se llegó con el papelito, lo que me cuentan los senadores que participaron de eso es que se llega con el papelito, la senadora dice que ella no va a aceptar, ella en una disputa que tiene con Yasna Proboste, diputada de Demócrata Cristiana por el norte, en esa disputa, ella dice, renuncia supuestamente a ser presidenta de la Comisión de Hacienda y ahí se hace todo el mequetrefe la operación en donde se rompe este acuerdo y RN con... no, en ese contexto y en ese contexto donde Jimena Rincón no asume la Comisión de Hacienda, es que Lagos Weber decide quedarse en la presidencia de la Comisión de Hacienda. ¿Qué pasa ahí? Como ya no, lo que le pide la derecha a Lagos Weber es que él tiene que renunciar porque ya había tenido un periodo como presidente, entonces que debería asumir José Antonio Caz. Y ahí hay una historia muy notable, muy entretenida, en donde cuando se implementa la Comisión de Hacienda después de este percance entre la derecha y el oficialismo, el Lagos Weber dice que no va a renunciar, que presenten una censura y encara perdón, a Felipe Cast, ¿no? El senador,
a que, y García Ruminot, que está ahí, el otro hay que recordar que es mayoría de la derecha, en donde está García Ruminot, está José Antonio Coloma y está Felipe Cast, ¿no? Dentro de esa comisión, y solo está Lagos Weber y José Miguel Insulza de parte del oficialismo. Entonces, ahí, en un acto como de rebeldía, podríamos decir, Ricardo Lagos Weber le exige, ¿no? Pongan una censura, ya que hicieron, traicionaron la palabra y el Mm, acuerdo, me tienen que echar con una censura, y no se han atrevido, eso hay que decirlo, no se han atrevido Felipe Cas, José Antonio Coloma ni García Ruminot en sacar a la voz Weber, pero se ha producido ha habido como un brote de alguna manera en las sí. otras comisiones en donde se ha discutido y pasó esta semana y que me llamó mucho la atención, donde Rojo Edwards no permitió que el senador Latorre de RD, Revolución Mm, Democrática, ujú. eh, asumiera la Comisión de Relaciones Internacionales. A lo que voy, yo sé, y esto hablándolo con parlamentarios, esto es irrelevante en términos de lo que es lo podríamos decir, de lo que es el día a día de todos los chilenos. Sin embargo, te evalúa, te da una temperatura, y yo creo que ahí está la importancia, ahí está el punto del mal ambiente que hay en lo que considerábamos, lo que era, ¿no? La gran sala del Senado, la cámara más prestigiosa, más tranquila, más reposada, Sí, pues más, que eso hace rato exacto, eso hace rato que ya claro, no sí, tiene el mismo mm, cariz, al menos por los quiebres que se han producido a propósito sí, de lo que tú decías respecto de mm, la presidencia de la mesa. Juan sí, Diego, se acabó el tiempo, tengo que cortar. mm, listo, ya, Tenemos Mirna, esperando al diputado Luis Cuello del Partido listo. Comunista. Juan Diego, muchísimas gracias No, gracias a ti, los Mirna. datos. Muchas gracias, que tengas buen fin de Sigan los semana. detalles en más política esta semana. Totalmente. Chao. Gracias, Mirna, que estén Bien, muy bien. Que tengan gracias un a buen ti. viernes. Gracias. Bueno, lo que decíamos entonces, ¿no es cierto? Esta propuesta o este anuncio que todavía no está claro, cuáles son los bordes, ¿no? Respecto de la condonación del crédito con aval del Estado, hay un centro de estudios llamado Horizontal que simuló los escenarios posibles de la condonación y señalaba que sería equivalente a 37 veces el presupuesto asignado al proyecto de Sala Cuna Universal, que representa el 0,1% del PIB, incluido como una de las partidas de gasto necesarias del acuerdo propuesto por el Ministerio de Hacienda. Bueno, de esto y más queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, ahí ya lo tenemos, al diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. Diputado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Diputado, ¿nos ayuda a entender este anuncio del crédito con aval del Estado? ¿Se trata de una condonación? ¿Por qué ahora? A ver, explíquenos. A ver, yo creo que lo primero y más importante tiene que ver con que existe acá un compromiso de campaña que fue una necesidad, una demanda que surgió hace muchos años atrás por la enorme cantidad de personas que estudiaron, que han estudiado con cargo al crédito con aval del Estado. Un crédito que tenía altos intereses y que hoy día podemos hablar de una cifra superior a los 540.000 personas que están. Y por supuesto acá hay un juicio de fondo que tiene que ver con que con un cambio de concepción, acá se naturalizó en Chile por efecto del modelo económico neoliberal, el cambio cultural, que era algo normal cobrar por la educación, que fuera un negocio la educación, se habló en un momento, recordemos, de un bien de mercado, y por lo tanto la manera de corregir esa injusticia que tiene que ver con mercantilizar la educación es justamente a través de una condonación del crédito conal del Estado. Por lo tanto, yo creo que esos son dos elementos políticos y creo que es importante decir que esto refleja que existe un compromiso y se mantiene el compromiso desde el punto de vista de recoger las demandas del movimiento social, en este caso el movimiento estudiantil que levantó hace mucho tiempo, para cumplirlo en esta etapa de gobierno. Por lo tanto, creo que es pertinente que se plantee ahora, incluso yo diría que esto estaba demorado, este anuncio. Sin embargo, claro, hoy no conocemos los detalles, lo importante va a ser conocer cuál va a ser el cronograma de la condonación del CAE y también su progresividad. Ya, pero entonces usted no tiene detalle, porque es muy importante saberlo, porque algo esbozó el ministro de Educación, pero quiero entender, porque no es una condonación, es decir, que estos 540.000 personas quedan condonadas de la deuda, se trata de algo distinto, que además va a ser gradual. Explíqueme más o menos, porque no sé si usted tiene los detalles. No, la verdad es que no conocemos detalles, los vamos a Mm, conocer todos cuando se haga el ingreso del proyecto.
Lo que sí yo entiendo de lo que han declarado los ministros en los medios de comunicación tiene que ver con establecer algunos criterios. Eso es lo que uno puede inducir. Y que primero que esto no va a ser universal, sino que va a tener algún criterio de segmentación y también que va a ser progresivo, es decir, no va a ser, digamos, automático o no va a abordar de una sola vez la condonación. Creo que son dos elementos importantes, pero por supuesto para hacer un juicio completo hay que conocer los detalles del proyecto una vez que sea ingresado, según se ha dicho, en septiembre de este año. Pero a mí me parece razonable que esto sea progresivo, que no sea necesariamente universal. Hay que atender también a la situación socioeconómica de cada cual, pero lo más relevante es que se cumpla con el compromiso. Creo que eso es importante. A mí me extraña mucho que la oposición salga con tanta virulencia a atacar este anuncio. A mí me parece que en realidad me da la impresión que lo que la derecha pretende es que el gobierno no cumpla con ninguna promesa y que en definitiva los deudores siguen endeudados, la gente que está recibiendo pensiones de miseria sigue recibiendo sus pensiones de miseria. Es decir, no quieren darle ningún punto al gobierno y más bien creo que ahí a esa razón obedece, a esa razón de fondo, obedece esta reacción tan enérgica, tan crítica por parte de la oposición. Ya, pero que el argumento, ¿qué le parece a usted el argumento que señala que esto tendría un alto costo? Independiente, como usted señala también, de cuál va a ser el alcance que tenga esta propuesta, ¿no? Pero hasta ahora lo que se sabe es que supondría, si es que se condonara todo, 3,5 del PIB, considerando que la educación como tal tiene 5,5, o sea, estamos pero completamente escapados. Entonces, hay un argumento ahí también de dónde se ponen las prioridades hoy día. ¿Le parece un argumento atendible, diputado? Yo primero me preocuparía de conocer cuál va a ser el costo real, porque según lo que entiendo y lo que hemos conversado es que esto no va a ser, digamos, en esta conversación, me parece que esto no va a ser universal, no se va a aplicar a todos los deudores del CAE y por lo tanto, para saber cuánto va a costar, hay que conocer en definitiva cuál va a ser el universo de los deudores que van a ser beneficiados por esta condonación. Y por lo tanto, yo creo que para despejar dudas sería importante también conocer cuanto antes este componente y también, por supuesto, cuál va a ser el cronograma, porque también eso depende, en definitiva, cómo se va a segmentando, cómo se va desfasando en el tiempo el gasto fiscal en esta materia. Sí, pero, diputado, una consulta, ¿tiene algo que ver también con la necesidad de hablarle a su sector, que ha sido una de las lecturas que se ha hecho respecto de este anuncio que vino, claro, no era esperado, no estaba dentro de lo posible, digamos, en las conversaciones, tomando en cuenta además que los principales temas por los cuales ha tenido que estar ahí el gobierno dando una pelea fuerte en el Congreso, le consta a usted, tiene que ver con dos reformas que no logra sacar adelante, por reforma previsional y el pacto fiscal. Mire, yo creo que más que con esa necesidad de hablarle, entre comillas, a un público determinado, yo creo que de lo que se trata acá es poner en el centro cuál es el problema real. El problema real es que existen muchísimas personas, miles de personas que se endeudaron, que pagaron altos costos, que siguen sacrificando una parte importante de su sueldo, que tal vez no sea muy alto, para pagar un derecho que es la educación. Creo que eso es lo de fondo y también la necesidad de dar una señal respecto del cumplimiento del programa. El programa de gobierno, desde luego que ha sido confrontado o más bien, ha sufrido muchas dificultades para avanzar porque tenemos una distribución de las fuerzas en el Congreso que es desfavorable. Imaginemos, teníamos un empate inicialmente en el Senado y ahora estamos en desventaja porque parlamentarios que fueron elegidos por un sector ahora están en otro sector que es la derecha y están defendiendo con mucho entusiasmo a los grupos económicos. Entonces, esa es la realidad que está en el Congreso. Y por lo tanto, frente a esa dificultad, claro que el programa ha sufrido mermas, pero me parece muy relevante que, en definitiva, también a aspectos relevantes del programa de gobierno, como este, por ejemplo, finalmente sean sometidos a votación y que de cara a la ciudadanía, bueno, tengamos claro quién está con quién y quién está por beneficiar o quién está por aliviar algo, una deuda como el CAE y quién en definitiva no está dispuesto a ello y prefiere mantener el sacrificio de las personas. ¿Qué le parecen las palabras del economista Oscar Landerreche, que dijo que le parecía inmoral que se le condone la deuda a personas que no han pagado un compromiso? No, yo creo que es un poco exagerado lo que plantea Landerreche. En Chile
Recordemos que han existido muchos beneficios a grandes industrias, a la banca, por lo pronto, durante la dictadura militar. em, y también el Estado ha entregado nichos de negocio a grupos económicos que hoy día se mantienen. Entonces creo que yo más bien situaría la inmoralidad en otro ámbito, que tiene que ver con, por ejemplo, con la industria de las AFPs, donde un derecho que universalmente se considera un derecho social como la seguridad social es convertido en un negocio financiero que genera ingentes ingresos con la plata de los trabajadores. Yo creo que eso sí realmente es inmoral. Es inmoral, en el fondo, enriquecer a un puñado de grupos económicos con el esfuerzo diario de trabajadores que reciben sueldos bastante bajos. Creo que ahí yo situaría la inmoralidad. Diputado, estamos conversando con el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, diputado. Fíjese que a propósito de que se nos viene la cuenta pública el 1 de junio, su colega Marco Ilavaca, del Partido Socialista, decía que el oficialismo no tiene votos para avanzar con ninguno de sus proyectos en menos de 2 años que quedan de gobierno. No hay votos, no se va a poder avanzar. ¿Usted comparte de alguna manera esta visión que uno podría llamar realista? Bueno, lo acabo de mencionar. En el Senado tenemos una desventaja, que es real, es objetiva. Y tal es así que, aún existiendo un acuerdo de gobernanza de la Cámara, eso se revirtió, no se cumplió, y hoy día está la derecha encabezando esa mesa, justamente porque cambió la correlación de fuerza. Lo importante acá, creo yo, es lo siguiente, que más allá de la distribución de fuerza en el Congreso, la política no solamente se define en el espacio institucional, hay muchos otros factores dentro del análisis político que hay que considerar. Y creo que ahí yo también recordaría una discusión que se ha dado este año, en marzo de este año, a propósito de la presencia o la intensidad mayor o menor de los actores sociales en torno a las grandes reformas. Y por lo tanto, yo diría que, por ejemplo, la reforma de las pensiones podría tener mejores perspectivas si existieran mayores expresiones de movilización en torno a ella. Y también, en definitiva, aquí van a aparecer otros elementos como las elecciones de municipales y de gobernadores, porque pensemos lo siguiente, la reforma de las pensiones significa elevar las pensiones a las personas, más allá de la propaganda de las AFP. Entonces, a un elector no le va a dar lo mismo votar por un candidato que sostenga la defensa de las AFP y que impida con su voto, con su actitud en el Congreso, que no se legisle en torno a las pensiones y no se mejoren las pensiones. Creo que eso va a influir también y por lo tanto yo preveo que la derecha también en algún momento puede evaluar estos eventuales costos políticos a la hora de votar reformas tan importantes como la reforma previsional. Creo que al respecto, por eso yo también me explico cuál es el afán de la industria de la AFP de desplegar una campaña multimillonaria para, en definitiva, esparcir toda suerte de fake news, de noticias falsas en relación a la cotización, planteando, por ejemplo, que acá el 6% se le va a quitar a alguien, cuando en realidad estamos hablando de una cotización que es patronal, y que en el fondo se instala un discurso que se opone o estigmatiza la solidaridad, cuando está demostrado en la propia reforma que únicamente el elemento solidario es aquel que va a permitir el aumento de las pensiones actuales, y por lo tanto, solamente para cerrar la idea, creo que de cara a las elecciones que vienen este año, creo que eso va a pesar también en el debate público. Claro, usted dice, diputado Luis Cuella, que el Parlamento no es la única sede, hablemoslo así, para levantar y empujar estos temas. Usted habla de las movilizaciones y claro, uno se recuerda las palabras del senador Daniel Núñez de su partido, donde daba cuenta de aquello, ¿no? Que tenía que haber un rol ahí que jugar la ciudadanía, pero la verdad, siendo realistas también, ¿no? Y prácticos tal vez. Usted ve, o sea, yo le pregunto honestamente, con la mano en el corazón, o sea, usted ve una ciudadanía con ese impulso de querer salir a la calle, de querer hacer una manifestación para sacar adelante reformas. O sea, ¿usted ve ese ambiente, ese estado de ánimo realmente? Yo observo un cambio en el estado de ánimo. Ahora, hay que decir que cuando uno habla de movilización o de organización, no solamente uno tiene que pensar o imaginarse una marcha de miles de personas. Hay múltiples formas, hay un repertorio de acción del movimiento social que se puede expresar de maneras diversas, de campañas de firma, hay muchas maneras. Y yo creo que la experiencia de la Central Unitaria de Trabajadores cuando convoca a esta movilización, a esta jornada del 11 de abril, a mi juicio fue exitosa y superó ampliamente la expectativa en términos de presencia
de trabajadores en las calles. Y creo que en todas las ciudades de Chile, fue muy masiva la convocatoria y creo que esa es una señal alentadora. Y como digo, esto no necesariamente se va a expresar en marchas numerosas, pero sí tal vez en otras formas de movilización. A veces hay proyectos de ley. Yo soy presidente de la Comisión de Trabajo y en esa comisión hay proyectos que han avanzado justamente por la presión, no necesariamente de sindicatos, a veces de ONG que han levantado temas que son interesantes y que se han transformado en ley. Menciono, por ejemplo, la ley de conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Eso, en definitiva, en buena medida avanzó porque existió una presión, digamos, legítima, por supuesto, de algunas organizaciones que plantearon esta demanda. Entonces, veo que hay muchas formas en que la ciudadanía puede participar también e interesarse, y sobre todo cuando está en juego, en este caso, la condición material. Y la condición material de las personas, de los jubilados hoy día, es realmente mala. Es decir, acá, en definitiva, lo que hace la oposición es que es una derecha indolente. ¿Y por qué indolente? Porque al postergar y boicotear el avance de la reforma de las pensiones, significa que cada mes que pasa condena a un ciudadano chileno o una ciudadana chilena a percibir una pensión que no le alcanza para pagar ni el arriendo, ni los medicamentos, ni el alimento. Esa es la realidad material que debe estar presente en estos debates legislativos. O sea, en otras palabras, diputado, lo que usted señala es que sin presión social, sin movilización de las formas que sea, no va a ser posible para este gobierno sacar adelante su reforma. Como digo, ese es un factor importante. Yo creo que ayudaría, por supuesto, que existiera una mayor presión social. Eso lo planteo en positivo. Es decir, si contamos con una ciudadanía mucho más organizada, que ponga en el centro los temas que tienen que ver con su calidad de vida, eso puede generar otras condiciones para que los proyectos avancen, pese a que la derecha tiene una suerte de candado en el Senado. ¿Ya? Eso por un lado, pero también suma otro factor que mencionaba hace un momento, que es la cercanía de las elecciones municipales y de gobernadores. Yo creo que eso también puede influir en un contexto de voto obligatorio. Creo que el debate previsional es algo de interés masivo y por lo tanto perfectamente puede ser un punto de interés respecto de las elecciones. En torno al tema tributario, creo que yo también echo de menos una continuidad de la estrategia del gobierno. ¿En qué sentido? Creo que el gobierno acertó cuando planteó la reforma tributaria o el pacto fiscal en relación a financiar la seguridad social y la seguridad pública. Creo que en el fondo se planteó bien el fin, pero a mi juicio ha faltado un poco faltó continuidad o falta continuidad, y hay que retomar ese impulso para poder comunicar claramente a la ciudadanía que, en definitiva, contar con mayores recursos también significa mejorar la calidad de vida de las personas, tener mejor seguridad, tener más comisaría, más dispositivos de salud. Entonces creo que ahí falta, a mi juicio, un esfuerzo un poco más consistente. Diputado Cuellar, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar también de preguntarle por lo que va a... Sí, perdón, Cuello, disculpe. Sí, diputado Cuello, quiero preguntarle lo siguiente, ¿cuál es para usted el énfasis que debe tener el discurso del presidente este próximo 1 de junio? Bueno, el presidente es quien decide su discurso. No obstante ello, yo diría lo siguiente. Creo que el gobierno ha tenido que empeñarse y hacer gastar energías, porque es una necesidad en materia de seguridad pública. Ha desplegado una agenda administrativa que creo yo que es importante, que ha tenido resultados, ¿ya? También una agenda legislativa con luces y sombras, donde hemos tenido diferencias dentro de la coalición de gobierno, pero que en lo sustancial todos hemos apoyado. Sin embargo, me parece que de alguna forma la agenda social ha quedado eclipsada, y por lo tanto yo esperaría que esa agenda social ahora adquiera un nuevo protagonismo. ¿Ya? Creo que eso es importante, y a mi juicio también, más allá de las leyes, es importante revisar y ver otras medidas de carácter administrativo que impliquen también mejora la calidad de vida de las personas. Tuvimos un ejemplo con el copago cero, que ha beneficiado a miles de personas el copago cero, y fue una medida administrativa que no pasó por el Parlamento. Yo creo que es bueno también considerar esos caminos, y también yo esperaría un enfoque en las regiones. Y acá me refiero a un punto en particular que tiene que ver con Hay una crisis del transporte de las regiones. Nosotros hicimos una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados esta semana, que suscitó alto interés de todas las bancadas. Todos intervinieron y todos coinciden en el diagnóstico. Acá tenemos una crisis, un problema de centralización
se ha focalizado la inversión pública únicamente en la región metropolitana y en cambio las regiones están viviendo desde el punto de vista del transporte en los años 90 con microbuses que son viejos, que no ofrecen condiciones de seguridad, que la gente paga con moneda. Entonces, eso a mi juicio requiere una mirada un poco más audaz. Nosotros ya llegamos a un compromiso con el gobierno en torno a incorporar un actor público, no obstante ello, no hemos tenido ninguna señal al respecto y yo esperaría también que podamos avanzar en esto para no concentrar toda la inversión pública en Santiago en materia de transporte. Eso es vital para la gente, para los trabajadores, Claro. para los y por lo tanto creo que sería... Diputado, sí, diputado, para precisar, usted dice, tuvimos un buen ejemplo con el copago cero y usted dice una medida que no pasó por el Parlamento y que ojalá se pudieran explorar más esos caminos. ¿Cómo qué otras cosas? Porque aquí va a saltar la oposición y va a decir que casi que el gobierno va, y que usted está proponiendo que el gobierno gobierne por decreto. No, para nada. El ejemplo que quiero poner tiene que ver con lo mismo que estoy planteando. Por ejemplo, ¿Mm? el gobierno perfectamente podría destinar recursos para inversión pública en materia de transporte en regiones, y cosa que no se ha hecho. O sea, es decir, el plan Trenes para Chile sí, es verdad, eso es muy interesante. Creo que cambia mucho el transporte en Chile, pero en las grandes ciudades no hay inversión pública en materia de transporte, y eso se puede hacer, y no requiere una ley. Ya, ese es un ejemplo. ¿Que se le ocurre otro más? Mire, yo diría que es importante también contar con más recursos para efectos de mejorar las condiciones de la educación pública. Tenemos hoy día situaciones críticas en muchos sectores. Yo conozco en mi región, hay muchos colegios que pertenecen al sistema público que tienen dificultades de financiamiento, de infraestructura, y por supuesto para eso tampoco se requiere ley, eso requiere más bien una mayor flexibilidad de la administración central respecto del uso de los recursos públicos y cómo se focalizan en atender cuestiones que son urgentes. ¿Usted ve esa flexibilidad? Yo creo que a veces chocamos un poco con eso. Creo que a veces hay una excesiva rigidez para efecto de disponer de los recursos públicos que se necesitan para atender necesidades que realmente impactan muchísimo la vida de las personas. Yo creo que hay una cierta rigidez que es necesario superar o flexibilizar de y pensando que nos quedan menos de 2 años de gobierno. ¿Rigidez que vendría de dónde? ¿Del Ministerio de Hacienda? Y claro, bueno, el Ministerio de Hacienda es la cartera encargada de la administración de los recursos públicos, la dirección de presupuesto. Yo observo que muchas veces nosotros como parlamentarios levantamos requerimientos y a menudo colisionamos con negativas que tienen que ver con una cierta regla que impide disponer de esos recursos. Entonces yo también haría un llamado a hacer una reflexión al respecto y poder disponer de esos recursos para atender cuestiones que son realmente urgentes. Ya, lo tengo que dejar entonces, diputado Luis Cuello, diputado del Partido Comunista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Buen día. Gracias, que esté muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de ahorrar, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, quiero invitarte a que te sumes a nuestra comunidad de El Mostrador Semanal, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. También el newsletter de Más Política del Mostrador y el newsletter de Ciencias Universo Paralelo, que es conducido por el físico Andrés Gomberov. Tú solamente tienes que entrar a elmostrador.cl y inscribirte en la sección de newsletters. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos encontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.